Queridos hermanos y hermanas en el Señor, en este día hemos escuchado 3 lecturas. La primera del libro de Isaías, de Pablo a los Corintios y el Evangelio de Mateo. El profeta Isaías está ubicado cuando dijo esta predicación aproximadamente en el siglo VIII antes de la era cristiana, y hace una gran profecía donde el Mesías iba a comenzar su predicación. Dice la palabra: en otro tiempo humilló el Señor la tierra de Zabulón y tierra de Naftalí, lugar que estaba en la frontera del río Jordán. Distanciaba mucho de Nazaret. Dice la palabra: pero luego ha llenado la gloria el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Esto indica que era una comunidad que no mantenía la pureza del judaísmo, sino que habían penetrado muchas personas extranjeras, y se notaba normalmente cierto rechazo a nivel cultural, a nivel de la creencia, inclusive hasta de fe, porque ellos tenían muchas religiones paganas, y era el indicador de la palabra que dice hoy el profeta Isaías: el pueblo que caminaba en tiniebla vio una gran luz. Era la región que posteriormente se llamaba Cafarnaúm, lugar de mucha movilidad humana, de mucho comercio, y a la vez de una gran descomposición social y de cierto grado de corrupción. Y dice la palabra: habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Y esa luz que le brilló en medio de la tiniebla, en medio de la descomposición social, le produjo alegría y gozo. Y ese gozo viene directamente de Dios. Por eso dice al final: porque la vara del opresor, el yugo de su carga,
el bastón de su hombro lo quebrarán como el día de Madián, anunciando el futuro del Mesías, del gran liberador de su pueblo. Lo que dice el profeta Isaías lo vamos a comprender de una forma clara y precisa en el Evangelio de Mateo que hemos escuchado. El evangelista Mateo lo podemos dividir en tres momentos fundamentales. El primer momento es la topografía. ¿Qué quiere decir la topografía? El lugar donde se realiza este acontecimiento que le voy a explicar. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Muchas personas pueden interpretar que Jesucristo se está escondiendo, está corriendo, porque Juan el Bautista está en la cárcel. Y es todo lo contrario. Se coloca en un lugar visible, en un lugar de mucha movilidad humana, en un lugar lleno de comercio y de gran multitud. Dice la palabra, dejando a Nazaret, se estableció en Cafarnaúm. Cafarnaúm quedaba en la frontera y generalmente los pueblos que quedan en la frontera hay muchos intercambios comerciales y muchas personas llegan de otros lugares. Y para la mentalidad de los judíos, ese territorio estaba contaminado por el pecado, porque habitaban los gentiles, los paganos. Y eso lo había anunciado el profeta Isaías en la primera lectura, cuando dice, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Ya el profeta había anunciado que estos dos pueblos mencionados, el Mesías tenía que anunciar la buena noticia. Un pueblo que caminaba en tiniebla vio una gran noticia, que era la luz del Evangelio. Al otro lado de Jordán, de Galilea, de los gentiles, tenía
un calificativo al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y en sombras de muerte, una luz les brilló. Lo que decía hoy el profeta Isaías en el siglo VIII antes de la era cristiana, se hace realidad en el Evangelio de hoy de Mateo. ¿Por qué Jesucristo no se queda en Nazaret? Nazaret tenía un gran dominio del judaísmo. Era un grupo muy reducido y practicaban el judaísmo de una forma muy radical, porque estaba distante de la frontera del Jordán. Y los rabinos visitaban con frecuencia a este pueblo de Nazaret. Y por eso el judaísmo estaba muy fortalecido. Y se iba a producir un gran rechazo. Lo primero era el rechazo de la propia gente de Nazaret. Y él lo dice: he hecho poco milagro porque le falta fe. Y allá, en esos lugares existenciales, donde está la pobreza, donde está el pecado, donde están las descomposiciones sociales, ahí va el maestro a anunciar el Evangelio. Lo primero que podemos decir, que nosotros no podemos vivir nuestra fe de una forma fragmentada. Por ejemplo, mi grupo, mi familia o el grupo de amigos, mi pequeña comunidad. La fe tiene que abrir frontera, no vivir una fe de confort, una fe reducida a mi grupo. Porque cuando sucede esto, a veces se producen conflictos con otro grupo, que yo soy más puro que aquellos. Yo trato de vivir mi fe mejor que los demás. Y va reduciendo el horizonte de la evangelización que tiene que llegar a todos los lugares de la tierra. Y por eso Jesucristo no quiso comenzar su evangelización en el centro de la metrópole de Galilea, ni en Nazaret, sino se fue al otro lado del Jordán, a Cafarnaúm, a predicar y anunciar el reino de Dios. Se fue al lugar más peligroso que había, que era la tierra donde adoraban otros dioses. Por eso nosotros tenemos que tener
una actitud misionera, de abrir nuestra frontera y no quedarnos en el lugar cómodo, fácil, sino ver otras realidades, otros pueblos, otras situaciones que tenemos que evangelizar, que puede ser los estudiantes, la juventud, los empresarios, tantas realidades que hay en este mundo, que la palabra de Dios no llega porque tenemos miedo, temor, que nos cuestionen, o el mensaje no se entienda. Jesucristo rompió la barrera. Se fue al lenguaje que utiliza el Papa Francisco, a la periferia existencial. Si eso de periferia no es nuevo, está en el mismo corazón de la evangelización de Jesucristo. Se fue al otro lado del Jordán, donde los gentiles, a los no creyentes, no se quedó con su grupo reducido, con el grupo de amigos que están siempre contentos y alegres, que no lo cuestionan. El segundo momento de la palabra de Dios es el llamado. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértense porque está cerca el reino de Dios. ¿A quiénes le dirige ese llamado a la conversión? A los gentiles, aquellos que no creen en Dios Padre, porque es más fácil convencer a aquellos que creen que a aquellos que no creen. Y Jesucristo se fue al lugar más difícil, a los no creyentes. Y hizo un llamado: conviértense. Y pasando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Eran trabajadores sencillos y humildes, que no tenían nada de grandeza ni poder, sino que se dedicaban a un trabajo cotidiano, no un trabajo que tenían que aplicar muchos cálculos y mucha ciencia, sino medir bien las redes. Y con eso comenzó su evangelización, con dos: Pedro, que nosotros lo de mentalidad católica romana lo tenemos muy presente como el sucesor de él, que es el Papa. Andrés tiene mucha devoción la parte oriental.
principalmente la iglesia ortodoxa cristiana, sí, la universalidad del cristianismo. Y estos dos los llamó el Señor, que no tenían bienes, sino que eran trabajadores, quizá de un dueño de una barca. Les dijo: vengan en pos de mí y le haré pescadores de hombres. No van a cambiar la funcionalidad de su trabajo, de ser pescadores, pero van a cambiar el fondo. No se van a dirigir a los peces, sino al ser humano, al hombre y a la mujer, para evangelizar y para anunciar la buena noticia del reino de Dios. Siguió caminando. Pasando adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Estos dos dependían de su papá Zebedeo. Eran empresarios, tenían bienes, tenían empresa, que era la barca, las redes, y tenían una corporación de familia. Inmediatamente dejaron la barca a su padre y lo siguieron. El llamado de Dios, Dios llama. Y hoy también quiero dirigir esta palabra a los jóvenes, muchachos y muchachas. Como el Señor llamó en aquel tiempo, que ellos dejaron las redes, las barcas. También el Señor en esta mañana te puede llamar directamente a tu corazón para que lo siga de una forma radical y con plena alegría para ser sacerdote y para ser religiosa. ¿Por qué el Señor no te puede llamar? ¿Por qué tú como persona no le abres el corazón generoso al Señor que te ha regalado todo? La vida, tu vida profesional, tu sabiduría. ¿Por qué no le puedes dedicar un tiempo grande y una entrega total a Dios como sacerdote? La iglesia necesita muchos sacerdotes, muchas religiosas. Y el Señor, como llamó a Pedro, como llamó a Andrés, como llamó a los hermanos Zebedeo, te puede llamar a ti. Te puede decir: ven, sígueme, déjalo todo, porque mi alegría es desbordante. Mi alegría entusiasma. El evangelio es atractivo. El Señor, a ti, querido muchacho y muchacha, el Señor te puede llamar. No tenga miedo. No tenga miedo a lo que puede dejar de este mundo, a tu confort, a tu riqueza, inclusive a tu propia profesión, para dedicarte a algo más grande, que es
salvar a tantas personas que necesitan de Dios. Y eso es lo que hizo el Maestro hoy. El último momento, Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Así que Jesucristo es un gran liberador. Y termino con un mal que hay en la sociedad de la posmodernidad, que a veces uno lo hace con intención de que buena, lo hace para mantener quizá la amistad, que puede ser un club, que puede ser un partido político, una junta de vecinos o la propia iglesia. Lo que dice hoy Pablo a los Corintios. Dice claramente: en nombre de nuestro Señor Jesucristo, le digo, todos lo mismo, que no haya divisiones entre ustedes. Es lamentable que a veces en la propia iglesia quieren malinterpretar las cosas y produzcan divisiones. Divisiones por esquema. A veces porque una persona lo hacía así, el otro lo hace así, a mí no me gusta, y voy echando esa voz media endemoniada hacia adelante, y produce inclusive divisiones. Eso puede suceder en una parroquia. Se va un párroco, que el párroco lo hace así, este lo hace así, y cometen el cuchicheo de la gente, en lugar de ver las cosas de la voz de Dios y no verla de la voz de Satanás, porque toda división es producto de Satanás. Toda división. Inclusive ustedes han observado cómo han salido tantas noticias después de la muerte de un gran papa, un intelectual, Benedicto XVI, un hombre de la unidad de la iglesia, un pensador brillante, y cómo han sacado del contexto muchas personas malas intencionadas, queriendo dividir a Benedicto y a Francisco. Y estos dos personajes vivían en armonía, se consultaban el uno con el otro, y después de muerto comienzan las confrontaciones, gente dando ideas, dando criterios, opinando. Lo que tenemos que predicar es la unidad, es la fraternidad, respetar que el sucesor de los apóstoles es el Papa Francisco y punto. No estar calumniando, ni hablando, ni dividiendo la iglesia con criterio, que yo soy adelantado, que yo soy progresista, que yo soy conservador. Yo soy de Cristo Jesús y punto. Yo lo que tengo que amar a Cristo. Los intereses los tenemos que colocar a un lado. Y lo importante es la iglesia petrina, la iglesia de la barca de Pedro, que es dirigida por el Papa Francisco, y en ese que nosotros tenemos que obedecer las directrices del Papa Francisco,
y dejarnos que yo soy conservador, que yo soy liberal. Lo importante es leer los signos de los tiempos, adaptarse a la realidad de este mundo y comprender por dónde va la evangelización y dejarnos escuchar de la voz del Espíritu Santo y no producir división ni conflicto. Porque cuando hay conflicto y división y chisme, que yo soy de fulano, que yo le llevo criterio a este, mira, aunque tú no lo creas, tu corazón se está llenando de Satanás. Tu corazón te está llenando del demonio. Aunque tú no lo creas. Y después con el tiempo te darás cuenta que a veces muchas cosas hacen mucho mal a la iglesia. Y una cosa que hace mal a la iglesia es la división. A veces por moda o por privar en que soy brillante teológicamente. Pero ¿qué teología que tiene el Papa Francisco que contradice la teología y el magisterio de la iglesia? La teología del pobre, la teología del pueblo, la teología de estar con la gente, la teología de escuchar la iglesia y a todo el mundo. Porque la iglesia, ahora en esta iglesia sinodal lo que estamos escuchando, pero no se está tomando ninguna decisión. Lo que se está escuchando es el pueblo. Y la gente debe darse cuenta que la iglesia no anda dividida, que yo soy de Pedro, que yo soy de Pablo. No, somos de aquel que la iglesia ha puesto como cabeza, que es el Papa Francisco. Y a ese nosotros tenemos que guiar y dejarnos orientar de él. Y no estar metiendo cizaña de Satanás dentro de la iglesia. Pues hermanos, me he enterado que los declaró de que hay discordia entre ustedes. Y yo le digo, porque cada cual anda diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y se pregunta hoy él, ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado por Pablo por ustedes? ¿Fueron bautizados en nombre de Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para no hacer significar la cruz de Cristo. Por eso tenemos que pensar que la evangelización es para convertir, para integrar, para la unidad, para la fraternidad, no para chismear y murmurar y estar llevando y trayendo. Eso no es la iglesia. Uno opinando aquí, otro opinando allá, buscando cizaña y producir daño. Y eso hace sufrir a la iglesia, hace sufrir a los pastores cuando uno se enteran que personas andan chismeando y murmurando. Eso no es de Dios, eso es de Satanás. Y la función de Satanás es dividir y destruir y producir caos. Y no podemos llevarnos de Satanás. Por eso, oremos por el Santo Padre Francisco, para que el Señor lo siga fortaleciendo y animando y conduciendo a esta barca de Pedro, como lo ha hecho, con sabiduría, con inteligencia y prudencia. Que la Virgen acompañe siempre a la iglesia. Que así sea.